Es de idiotas creer en Dios, decía yo hace unos cuantos años. Hay que estar loco para creer que existe un Dios que inventó los cielos y la tierra y el hombre a su imagen y semejanza, aseguraba yo, y me unía siempre a toda aquella persona que lanzara sus dardos críticos contra esos tontos ciegos, que perdían un precioso tiempo de sus vidas arrodillándose ante algo que ellos mismos aseguraban no haber visto. Ver para creer era mi lema, y era normal que así fuera. Mis primeros años de vida me hicieron conocer la triste cara de la religión como atadura de la libertad personal. Mi abuela era una ferviente católica, apostólica y romana, y cada domingo, durante mis vacaciones escolares, mientras los demás niños del barrio andaban jugando y disfrutando de ese hermoso mundo de la travesura y la aventura infantil, yo me veía obligado a ir a misa y, como si fuera poco, a convertirme en uno de los monaguillos de la iglesia de Guantánamo, mi ciudad natal allá en mi patria, Cuba. De mi abuela recibí amor, es cierto, ese amor único que solo saben dar las abuelas, especialmente cuando tienen un solo nieto. Pero también recibí una férrea educación donde la fe en Dios tenía un doloroso parecido a un castigo. Si te portas mal, Dios te castiga, decía mi abuela. Si te faltas el respeto a un adulto, Dios te castiga. Si no estudias cada día, Dios te va a regañar. Dios, entonces, según lo que me enseñó mi abuela, era un viejo peleón a quien le encantaba pasar todo el día velando cada uno de mis actos, esperando a que yo hiciera algo mal para pegarme, castigarme o peor, mandarme a freír al infierno. Pero lo más interesante, ahora que lo contemplo desde la distancia de los años, es que para mí Dios tenía la misma cara, el mismo cuerpo y hasta la misma voz del cura párroco de la iglesia. Es decir, un viejo flaco, siempre con cara de perro rabioso, que cojeaba del pie derecho y se apoyaba en un bastón con el que nos pegaba a los monaguillos cada vez que, como niños, al fin y al cabo, se nos olvidaba mantener la disciplina casi militar que él nos había impuesto. Mi confusión religiosa era tan grande que hubo un tiempo en que yo creí que el Señor que mi abuela tenía colgado en un cuadro en la sala de mi casa, esa pintura que representa el Sagrado Corazón de Jesús que todos conocemos, era el hijo del cura del párroco, porque mi abuela me obligaba a hacer el signo de la cruz siempre que pasaba delante de aquel cuadro y me decía, hay que saludar siempre al hijo para que el Padre te bendiga. Pero un mundo de mentiras siempre termina. Es bíblico. Dios detesta la mentira. A los que dicen mentiras, Dios los castiga con mano muy dura. Solía decirme mucho mi abuela, cuando yo, que desde muy temprana edad leía los libros de aventuras que mis padres me regalaban, mezclaba en mi vida propia historias que sacaba de libros como Las aventuras de Tom Sawyer, Robin Hood, Las mil y una noches o Sandokan, el tigre de la palacia, mis preferidos en aquellos años. Sin embargo, mi abuela mentía. Dentro de casa, mis abuelos se pasaban todo el día diciéndose insultos horribles y hasta dormían en cuartos separados. Pero ojo, cada domingo iban a misa tomados del brazo, fingiendo una felicidad que no tenían como si entre ellos nada hubiera cambiado. Y cuando quise preguntar la razón de aquellas discusiones, mi abuela contestó con más sequedad que nunca. ¿Y a usted qué le importa eso? Son asuntos de personas mayores. Y a los niños que meten las narices en problemas de adultos, Dios los hunde con sus propias manos en el aceite hirviendo de la más sucia caldera del infierno. Así que si quiere que Dios lo perdone, enciérrese ahora mismo en el cuarto y rece 100 Ave Marías y 100 Padres Nuestros. Por supuesto que, aterrado por la posibilidad de tan duro castigo de Dios, pasé toda la tarde rezando de rodillas ante la imagen de Jesucristo crucificado. Pero una y otra vez venía a mi mente la mentira que estaban viviendo mis abuelos. Y una pregunta, eso sí, ¿por qué Dios me castigaba a mí por preocuparme porque la felicidad volviera a casa de los abuelos y no los castigaba a ellos por decirse todos aquellos insultos? Muchos años después, cuando quise escribir un libro sobre la historia de mi abuelo, un emigrante español que llegó a Cuba a mediados del siglo XX, supe la razón de toda aquella desgracia. Cuando el gobierno revolucionario cubano nacionalizó los negocios en Guantánamo en la década del 60, toda la ciudad supo que el dueño de uno de los mayores burdeles de la ciudad era mi abuelo, un hombre que tenía fama de ser un honesto empresario y además fama de tener una profunda y ferviente fe cristiana. Mi abuela decidió no dormir más con mi abuelo, pero hizo con él un pacto. Ante los ojos de la gente, ella, como buena cristiana que era, haría ver que había perdonado sus pecados y seguiría siendo su fiel esposa para demostrarle al resto de la cristiandad católica de aquella ciudad que a pesar de los problemas que la vida pone ante los mortales, lo importante era perdonar y cuidar las leyes de Dios.
Años después, cuando le entregué mi alma a Cristo, descubrí que Dios no es ese Dios en el que creían mis abuelos. Ellos, por hacerse la vida fácil, habían buscado a un Dios de postalitas e imágenes, a un Dios al que satisfacer portándose bien, a un Dios al que incluso se podía engañar fingiendo ser bueno y haciendo cosas buenas o cumpliendo teatralmente algunos ritos. Descubrí un Dios que me había perdonado cada metedura de pata, que no llevaba la cuenta de todos esos insultos que le hice retadoramente durante casi 30 años de mi vida. Era un Dios que me daba gratis su amor, no porque yo lo mereciera, ni porque me portara bien. Me daba su amor por simple gracia. Cuando a mis 30 años un grupo de milagros me hizo abrir esta cabezota dura y entender que Dios existía, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que desde entonces yo pudiera llegar a su presencia y siempre a través de Jesús conocer el verdadero rostro de Dios, no sabía que aquello era solo el comienzo de una hermosa historia que Él mismo Dios había escrito desde antes de mi nacimiento en el libro de mi vida. Si quieres conocer más de ese Dios hermoso en el que creo, déjame hablarte de Él. Eso haré aquí cada día. Dios te bendiga.